respiratoria, sin duda. Pueden entrar más en nuestra respiratoria, sin duda. Hacemos algunas cosas. A ver. Yo tengo un paciente que tiene una auscultación. ¿Qué síndrome de dificultad respiratoria? Retracción de tejido, aleteo. Tiene taquipnia, tiene desesperación. Eso sí no me dificultad respiratoria. Pero en la auscultación escucho asimetría. ¿Qué significa asimetría? Como auscultación asimétrica, en un lado pasa bien el murmullo, en el otro no pasa bien el murmullo. ¿Ok? De las cosas que hemos planteado como diagnósticos de dificultad respiratoria, de esos 5 diagnósticos, ¿qué podría ser y qué podría no ser? ¿Cuál sería vuestra primera sospecha si es asimétrico? Neumotórax es una buena sospecha. ¿Qué más podría ser? ¿Podría ser síndrome de esclerosis meconial? No, poco probable, ¿no? Realmente es difuso, el meconio entra a todos lados, suele ser un problema difuso. Selectivo, rara vez, puede ser. A veces puede ser tanto el meconio que obstruye un bronquio y que produzca telectasia, ¿no? De un bronquio principal, y entonces hay telectasia y no se va a escuchar todo ese pulmón, pero más raro. Podría ser neumonía. La neumonía, ¿qué produce usualmente como clínica? Crépitos, ¿no? Puede haber disminución del murmullo, sí, a veces está mal ventilado ese pulmón, pero es más infrecuente, no es lo típico. ¿La neumonía puede ir con neumotórax? Sí, también. Ok. ¿Puede ser taquimia transitoria? No. La clínica de la taquimia transitoria usualmente es la propia taquimia, frecuencia rápida, y auscultatoriamente puede haber signos de un pulmón húmedo, ¿no? Puede haber subcrépitos. Ok. Puede ser, ¿qué más nos queda? Membrana hialina. Usualmente también en signología de pulmón húmedo también puede haber crépitos, subcrépitos. Entonces, lo típico es neumotórax. Pero es lo único. ¿Qué otras cosas pueden producir una auscultación asimétrica? Una telectasia. ¿Qué otras cosas más? Derrame pleural. ¿Qué más? Y en los derrames hay varios tipos, ¿no? Depende del contenido. Si yo tengo sangre, va a ser un hemotórax. Si yo tengo contenido alimenticio, va a ser un kilotórax. ¿Qué más? Congénitos. Una víscera que no debe estar ahí, aparece ahí. Hernia diafragmática congénita. En una hernia diafragmática congénita, en uno de los dos lados yo no voy a escuchar murmullo, pero puedo escuchar otra cosa distinta a murmullo. ¿Qué cosa voy a escuchar? Ruidos hidroaéreos. Voy a escuchar borborismos. Ruidos hidroaéreos presentes en el tórax. Ok, entonces, en el diferencial de un síndrome de dificultad respiratoria de una auscultación asimétrica van a entrar varias cosas. Hay que pensar, no hay que quedarse. ¿Cómo diferenciaría un neumotórax de una telectasia? ¿Qué le pediría? O de un derrame, o de una hernia. Una placa de tórax, una radiografía de tórax. ¿Y qué vería yo en una radiografía de tórax de cada uno de estos? Vamos con el fácil, hernia diafragmática congénita. ¿Qué vería en el tórax? Intestinos. Vería niveles hidroaéreos propios de los intestinos, pero en el tórax, ¿no? Ya. ¿Qué vería en un neumotórax? Un pulmón pequeño, y fuera de ese pulmón, ¿qué cosa voy a ver?
En un espacio con aire, ¿no? El parénquima pulmonar normalmente está lleno de aire, pero se ve parénquima, o sea, es un poco gris, no es completamente negro. Pero si voy a tener un espacio completamente lleno de aire sin parénquima pulmonar, lo voy a ver más negro todavía. Voy a ver un espacio con aire negro, completamente negro, y un espacio con parénquima que está comprimido. ¿Qué voy a ver en una telestasia? Se va a ver radiocosidad, va a estar blanco. Pero ¿qué más pasa con el pulmón cuando no recibe aire? Se agranda o se colapsa. Se colapsa, se achica. Y si el pulmón se achica, ¿qué cosa va a hacer con el resto de vísceras que están pegadas? Las jala, va a haber tracción. Pues si yo tengo una telectasia en el lado derecho, el corazón va a ser traccionado hacia el lado derecho. Entonces el corazón va a ser traccionado hacia la derecha, ¿no? La tráquea también va a estar desviada hacia la derecha, no está recta. Si mi paciente estaba con una placa bien tomada, entonces la tráquea va a estar desviada hacia la derecha, el corazón va a estar desviado hacia la derecha, traccionado. El diafragma también va a estar elevado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el pulmón se achica. En una atelectasia voy a ver broncograma aéreo. O sea, voy a ver aire dentro del bronquio, eso es broncograma aéreo. No, porque el bronquio está sin aire, porque está ocupado por algo, puede ser moco, puede ser meconio que lo ha colapsado, algo ocupado de eso y no deja que entre el aire. Entonces no voy a ver broncograma aéreo, voy a verlo blanco y sin broncograma. Porque si veo broncograma aéreo y lo veo blanco, ¿qué cosa va a hacer? Neumonía. Entonces en la radiografía del tórax podemos ver signos de telectasia, signos de estos, signos de estos. Derrame. ¿Cómo voy a ver el derrame? El derrame, si mi paciente le tomo de pie, en los neonatos no tomamos de pie porque no se puede mantener de pie, pero si lo pusiera en posición vertical y lo sostenemos en posición vertical, ¿dónde voy a encontrar el derrame? En la base, hacia los ángulos costodiafragmáticos, ¿no es cierto? Pero si el derrame es más grande, va a ir más alto, hacia arriba. ¿Ok? ¿El derrame va a tener broncograma en su interior? No, porque el derrame está fuera del pulmón y es líquido fuera del pulmón. Entonces no va a estar ocupado por aire. ¿Y el derrame va a ser completamente blanco o va a ser blanco con aire? Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco agua, blanco de la densidad del corazón, que es sólido. Es un líquido que está ahí, entonces no vamos a ver nada más que el derrame. Usualmente toma una curvatura, ¿no? Vamos a ver aquí y lo vamos a ver en el ángulo costofrénico. Vamos a ver por acá y va a tener así. Si le tomo de pie. Pero si le tomo de echado, mi bebito, como siempre se toma echado, ese derrame se va a ir a la parte posterior y va a ocupar probablemente todo el pulmón. Y voy a ver todo el pulmón blanco. ¿Cómo haría el diferencial? Con una telectasia, por ejemplo, que se ve blanca. ¿Qué examen le pediría? Podrían ponerlo de pie, podrían pedirle una lateral en la que se vería eso. ¿Otro examen? Que no sea radiografía. Doctor, ¿esa transcurencia? No, no ayuda. Bueno, ayuda, no ayudaría. ¿Qué le pediría? Ultrasonografía. Ecografía. La ecografía es muy buena para ver líquidos, entonces yo vería con ecografía líquidos. A veces no da tiempo, a veces hay que punzar nada más. Igual, si el paciente tiene gran dificultad respiratoria y el contenido de lo que hay ahí lo está matando, pueden probar punzar, ¿no? Pero es el menos de los casos. Entonces, auscultación asimétrica, varias cosas. Seguro que no he puesto alguna que no se me está ocurriendo ahorita, pero tiene un diferencial, ¿ya? Ahora, si yo escucho crépitos en un bebito, ¿en qué voy a pensar? O subcrépitos. En neumonía a la cabeza. Pero también puede ser membrana hialina, también puede ser síndrome de aspiración meconial. El meconio es líquido, está dentro del fluido, entonces está ocupando aire. También puede ser en la
Taquimia transitoria, recuerden que la taquimia transitoria es mala eliminación de líquidos del pulmón. Entonces el pulmón está lleno de líquido y al principio, cuando el líquido todavía es muy abundante, va a crepitar. A veces los bebés normales, en esta fase en la que están eliminando el líquido, porque es un proceso que toma algunos minutos, apenas nacen, si ustedes ocultan, van a ocultar un pulmón húmedo. Y el bebé es normal, solo está en fase de adaptación. Y van a ocultar crépito, también es normal. Entonces el diferencial del crépito incluye todo eso. Crépitos a la cabeza, neumonía. Neumonía adquirida de la comunidad también son neumonías, pero también puede ser taquimia transitoria de recién nacido, también puede aparecer crépitos y subcrépitos en la enfermedad de membrana hialina, también el síndrome de aspiración meconiana. Pero en la cabeza. Clínica. Taquimia, ¿en cuál de los signos de dificultad respiratoria van a encontrar? ¿O en cuál no lo van a encontrar? ¿Se atreverían a decir que no hay en alguno? Taquimia puede haber en cualquiera, pero taquimia de frecuencias de 90 respiraciones por minuto, 100 respiraciones por minuto, ¿en cuál van a encontrar? En taquimia transitoria de recién nacido. ¿Qué distingue a la taquimia transitoria de recién nacido de otros síndromes de dificultad respiratoria? Uno, ¿en quiénes se produce? ¿Bebés prematuros? No. ¿A término o casi a término? Recién nacido a término o prematuro tardío. ¿Ya? Pero nunca van a encontrar, bueno, es que nunca, ¿no? Va a ser infrecuente en un bebito de 28 semanas, 27 semanas, 32 semanas. Es sumamente inusual. No, eso es uno. Dos, ¿qué antecedentes importantes respecto al nacimiento? Sin trabajo de parto. Sin trabajo de parto. O sea, nacimiento por cesárea. El antecedente es cesárea, más que sin trabajo de parto. ¿Ya? Bien. Frecuencias respiratorias, ¿de cuánto? Mayor 8. Silverman. Silverman no muy alto. ¿Ya? Leve. Usualmente es menos de 3. ¿Puede haber más? Sí, todo puede ser que está bien. Puede haber alguna taquimia que sea severa y que el bebito te pida más cosas. Incluso te pida ventilador. Pero usualmente es benigna y autolimitada y solo requiere oxígeno, y tiempo y paciencia. Nada más. Y esperar que el líquido se elimine. Ok. Entonces, volviendo al neumotórax. ¿Cómo se maneja el neumotórax? Drenaje torácico. ¿Dónde se usa el tórax? Segundo espacio intercostal. ¿Dónde? Línea medioclavicular. ¿Dónde? Falta todavía. Encima de qué costilla sería? La tercera. El segundo espacio intercostal es entre la segunda y la tercera costilla. Encima de la tercera costilla, ahí. ¿Por qué no se punza debajo? Porque se van a llevar la vena, la arteria y el nervio. Entonces, ¿y dónde se coloca un tubo de drenaje torácico para un neumotórax? Cuarto espacio intercostal. ¿Qué línea? Línea axilar anterior. ¿Ya? ¿Y si fuera derrame? Línea axilar posterior. Saca. Axilar anterior, axilar media, axilar posterior. ¿Por qué? Porque el paciente está en el cúbito dorsal y eso va a estar atrás. Cuando esté echado va a estar abajo. Y los líquidos se van abajo. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo de una taquimia transitoria recién nacida? Ya lo dijimos. Oxígeno, paciencia, oxígeno y tiempo. ¿Ya? O sea, manejo de soporte. Si requiere, pueden usar CPAP, y si requiere tercer nivel, muy raro, podría entrar a ventilador. Pero básicamente es oxígeno y esperar a que aclare el líquido pulmonar. Ok. Ahora vamos a la neumonía congénita. ¿Cuál es el antecedente importante de la neumonía congénita? Un antecedente de infección perinatal. Tiene que haber cualquier antecedente que justifique sepsis. ¿Cuál es el principal agente causal de neumonía congénita?
Streptococo agalactiae, streptococo del grupo B. ¿Ya? Ese streptococo. En general. Pero si fuera por un germen atípico sería clamidia. ¿Ya? Y si fuera nosocomial sería estafilococo. Depende de las series, puede ser aureus o epidermidis. En muchas series es epidermidis. Tus compañeros han dicho aureus, pero es estafilococo. Entonces, debo tener un antecedente de infección, de riesgo de infección. El antecedente puede ser, a ver, les pongo un ejemplo. Paciente con RPM prolongado de tantas horas, desarrolla síndrome de dificultad respiratoria, con crépitos. A la radiografía se ve opacificación con broncograma aéreo. Pues es una neumonía cantada. ¿Cuál es el manejo? Número 1, para todos, el primer manejo es la dieta. ¿Le vas a dar leche o no le vas a dar leche? Depende de la frecuencia respiratoria. Si el paciente con dificultad respiratoria tiene frecuencias respiratorias muy altas, de más de 70 es NPO. Si está entre 60 y 70, podemos darle por sonda. Y si es menos de 60, puede tomar por succión. ¿Estamos? Ok. Leche o no leche. Si ustedes le dan leche, cuantifican la leche. Ya les enseño a cuantificar. Agarran su tabla, multiplican por el peso y hallan un volumen, y ese volumen lo dividen entre 8 tomas. Y eso es leche. Y si le toca endovenoso, también saben dar endovenosos. Si tiene más de 3 días, le ponen dextrosa con sodio y con potasio. Si tiene, más de 2 días. Y si tiene menos de 48 horas, le dan solo dextrosa, nada más, sin agregados. Ok, listo. Pero lo adicional sería, en una neumonía, darle antibióticos. ¿Qué antibióticos le van a dar si es una neumonía precoz? En una neumonía de menos de... ¿Cuánto es una neumonía precoz? Menos de 72 horas, como una sepsis precoz. ¿Qué antibióticos le darían? Ampicilina y gentamicina. ¿A qué dosis? A las mismas dosis de la sepsis. 50 miligramos por kilo cada 12 horas de ampicilina, y dependiendo de la edad gestacional deciden cuánto de gentamicina. Si el bebé tiene más de 34 semanas sería 4 miligramos kilo, y ahí tienen la tabla cada 24 horas. Si tuviera entre 30 y 34 semanas le darían 4.5 miligramos kilo y cada 36 horas, etcétera, 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 etcétera. Depende de la edad postnatal y de la edad estacional. Tienen la tabla y lo podemos usar en cualquier momento. Pero otras cosas. No vamos a hablar de sepsis nosocomial. Ok, ese sería el manejo de la neumonía. Aparte le tendrían que dar oxígeno, ¿no? Oxígeno dependiendo de lo que se describa. Si el bebé tiene gran dificultad respiratoria, pues le pondrán CPAP, ¿no? Sobre todo si hay retracciones, quejido, aleteo, es CPAP. Pero si el bebé no tiene retracciones, quejido, aleteo y solo desatura, le pueden poner oxígeno a flujo libre, nada más. Okay. Y si con eso está bien, está bien. Ahora, si el bebé ya está en CPAP y no está oxigenando bien, ¿qué le pondrían? Ventilador, que es nivel 3. Nivel 1, 2 y 3 y se mueve. Otro antecedente que iría con neumonía, pero ya no neumonía congénita ni anfibia comunidad, sino neumonía nosocomial, sería el paciente con factor de riesgo nuevamente, porque dijimos que debe haber un factor de riesgo. Paciente que está en ventilador mecánico por otra causa, ¿no? Es un paciente que está en ventilador mecánico porque tiene, digamos, una enfermedad de membrana hialina, es un prematuro con membrana hialina, pero empeora su dificultad respiratoria. Y en la placa aparece una nueva imagen radiopaca que no había antes, con broncograma aéreo, y aparecen crépitos. Diagnóstico: neumonía nosocomial o neumonía asociada a ventilador mecánico. ¿Ok? Y el tratamiento va a ser un antibiótico dependiendo del hospital en el que estén trabajando. Si en ese hospital están creciendo gérmenes que son muy resistentes, vamos a usar antibióticos para gérmenes resistentes. El propósito del curso no alcanza eso, pero quería ponerles un caso en el cual haya un factor de riesgo distinto a los factores perinatales. Entonces, estar intubado es un factor de riesgo para la neumonía nosocomial. Ahora, neumonía, si no la aspiración meconial, ¿qué tiene que haber para que haya aspiración meconial? Meconio, solubilidad. Si no se describe el líquido meconial, no se pueden sacar de la manga
ese diagnóstico diferencial. O sea, no me pueden poner, les pongo un caso clínico y síndrome de aspiración meconial y nunca se mencionó meconio en el caso clínico. Eso está mal. No hay síndrome de aspiración meconial sin meconio. Entonces tiene que haber meconio. Y para que haya meconio, ¿qué bebés tienen más posibilidades de tener líquido amniótico meconial? Bebés en sufrimiento fetal, por ejemplo. Bebés postérmino, por ejemplo. Bebés con retraso de crecimiento intrauterino, por ejemplo, o un bebé que tenga todas esas características. Si quiero ponerles un cuadro clínico típico, característico, les pondría bebé que nació con 2000 gramos, pero tiene 40 semanas, o sea, es pequeñito, RCIU, y que nació por cesárea de emergencia porque había sufrimiento fetal, bradicardia fetal, de repente no digo sufrimiento y digo bradicardia fetal, y nació bañado de meconio. Desde el inicio presenta distrés respiratorio que progresa con el correr de las horas, encontramos crépitos, subcrépitos, radiografía con, ¿qué voy a encontrar en la radiografía de un síndrome de aspiración meconial? Patrón parcheado o moteado, ¿ya? Zonas de atelectasia con zonas de hiperinsuflación, también puedo describirlo así, ¿no es cierto? Entonces, diagnóstico, síndrome de aspiración meconial. Manejo, ¿cuál es el manejo del síndrome de aspiración meconial? Nuevamente, deciden la dieta en base a la frecuencia respiratoria y cuán grave está el paciente. Si está grave, mejor lo dejen en el entorno. Pero si el paciente está tranquilo y no tiene una frecuencia respiratoria muy alta, está entre por lo menos de 70, le pueden dar leche por sonda o leche por vía oral. ¿Ok? Ahora, a esa dieta o a ese NPO le tienen que sumar, ¿qué? ¿Se usan antibióticos en la aspiración meconial? ¿Sí o no? Sí se usan antibióticos preventivos. Cuando han descrito la fisiopatología de la aspiración meconial, sus compañeros han mencionado 3 aspectos. Uno, el aspecto mecánico, la obstrucción del meconio, que ejerce el meconio sobre la vía aérea. 2, el aspecto inflamatorio, ¿no? El meconio produce lesión inflamatoria. Y el aspecto infeccioso. Entonces, para combatir el aspecto infeccioso o prevenirlo, porque el meconio sirve como un caldo de cultivo para que ahí se infecte, no es que el meconio tenga bacterias, pero ahí van a alojarse bacterias, van a producir una infección, damos antibiótico. ¿Qué antibiótico? Lo mismo, ampicilina y gentamicina, nada más. Hasta que descartemos que hay infección. Podemos retirarlo pronto. Si no hay signos de infección en pocas horas, 48 horas, podemos retirar el antibiótico, solo dejarlo. Sobre todo si la evolución viene siendo favorable, el bebé va reduciendo su estrés respiratorio. ¿Qué cosas malas pueden pasar en un síndrome de aspiración meconial? ¿Con qué suele complicarse? Neumotórax. Si aparece neumotórax, se maneja el neumotórax. Si no hay neumotórax, hay que esperar a que evolucione favorablemente. Cuando es muy grave, puede producir gran dificultad respiratoria. Algunos de los pacientes, de hecho, el primer paciente neonato que usó ECMO, que es una forma avanzada de oxigenación, está mucho más allá de la ventilación mecánica, esa oxigenación extracorpórea, era un bebé con síndrome de aspiración meconial. Algunos bebés con aspiración meconial sí pueden ser bien graves, hacer gran dificultad respiratoria y no mejorar ni siquiera con ventilación mecánica. Pero es raro. Ok, ya hemos tocado los importantes, creo. Bueno, me estoy olvidando. La aspiración meconial, neumonía, taquicardia transitoria, neumotórax, membrana hialina. ¿Qué hay que saber en membrana hialina? ¿Cuál es el antecedente importante? Prematuridad. Lo más importante en la membrana hialina es evitar que siquiera pase. Si pueden evitar que nazca ese bebé, mejor. Entonces, tienen que hacer siempre tocólisis. Hidratación, usar un tocolítico, nifedipina, que usen. Eso les enseñan en obstetricia. Hay que hacer manejo de los otros problemas que puede presentar un prematuro. Un prematuro puede presentar, por la inmadurez, si tiene menos de 32 semanas, alto riesgo de parálisis cerebral. Se reduce la parálisis cerebral dando sulfato de magnesio a la mamá. Pueden darle sulfato de magnesio también. Pero, además, ya desde lo que nos interesa, que es la membrana hialina, en este caso en particular, para prevenirla, ¿qué usamos? Corticoides. Entonces pueden usar dexametasona o betametasona, uno de los dos. Es mejor la betametasona. Betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis es el estándar. Si tienen las 2 drogas, debieran usar betametasona. Pero si no tienen betametasona, lo que siempre van a tener es dexametasona. Eso no falta en cualquier esquina.
del mundo lo van a encontrar. Dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, o sea 48 horas, es una buena pauta también. Mejor. Sin embargo, los corticoides antenatales no están exentos de riesgos. Si estuvieran en un lugar que puede hacer exámenes para prevenir el uso innecesario de estos medicamentos, podrían medir longitud cervical para ver si hay acortamiento cervical. Y podrían medir fibronectina para ver si hay un trabajo de parto inminente. Si hay cualquiera de los dos alterado, entonces ustedes asumen que están ante un trabajo de parto inminente y le dan el corticoide. Y si no, no. Ahora, si están en su centro de salud y hay amenaza de parto pretérmino, denle dexametasona. No van a tener nada para medirlo, para medir el riesgo de un parto prematuro. ¿Entre qué edades se da la dexametasona? Hola. Menos de 34, pero ¿desde cuándo? ¿A las 18 le doy? 24 a 34 semanas es el estadio. ¿Ya? ¿Se puede dar con menos de 24? Sí, conversando con los papás y explicándoles las expectativas de vida y de resultados que puede tener ese bebé, y también si es que en el lugar donde va a producirse el parto, el bebé realmente tiene posibilidades. Entonces podrían darle a alguien con una gestante con 23 semanas como un secreto pretérmino, podrían dar 22 también. Ha habido bebés de 22 y 23 que han vivido en el mundo, no en Perú, pero en el mundo sí. Entonces las guías que se hacen en otros lugares, nosotros las copiamos y las adaptamos, dicen que si el bebé tiene menos de 24 semanas, se conversa sobre las expectativas de los papás y los potenciales resultados que se tienen con esos bebés, y si los papás están de acuerdo, se da corticoide. Pero entre las 24 y las 34 es obligado. ¿Qué pasa si una gestante vuelve con amenaza de parto pretérmino a los 5 días que se le dio corticoides y vuelve a tener otra amenaza de parto pretérmino? ¿Qué hago? ¿Qué dices? Cesárea, lo saco porque tiene amenaza de parto pretérmino. Una vez lo saco al bebito. ¿Queremos que salga ese bebé? No queremos que salga. Eso nos debe quedar claro. No vamos a hacer una cesárea. No queremos sacar a ese bebé. La señora tuvo amenaza de parto pretérmino, digamos, a las 28 semanas. Le damos su pauta. Y durante la pauta deja de tener contracciones. Recuerden que la pauta tarda 48 horas. Entonces, en esas 48 horas que la tenemos hospitalizada y la estamos madurando, deja de tener contracciones. Al tercer día, como no tiene contracciones, ya completamos la pauta, le damos de alta. Pero viene 2 días después y otra vez tiene contracciones. ¿Qué hago? ¿Le doy otra maduración? Sí. No. Voy a ver procedimientos paliativos, tal como la hidrocolis. ¿Por qué no le doy otra maduración? El corticoide de cáncer versus. No. Bueno, sí, pero no, esa no es la respuesta. Solo está implicada otra maduración si ha pasado una semana entre la maduración previa y la amenaza parto de pretérmino, y además el bebé tiene menos de 34 semanas. Ejemplo, si le hago una maduración a las 32 semanas, ¿ok? Y no nace el bebito, y se va de alta, y luego vuelve a las 35 semanas con un día, no tiene menos de 34 semanas, y vuelve con otra amenaza de parto pretérmino, ya no le maduro porque tiene más de 34. Si le hago una maduración de nuevo a las 32 semanas, pero el bebito vuelve a las 33 semanas, ya pasó una semana, y vuelve con una nueva amenaza de parto pretérmino más de una semana después de la anterior maduración, y ya pasó más de 7 días de la última maduración, le puedo volver a madurar, ¿ok? Pero tiene que pasar 7 días entre maduración y maduración. Si la señora tiene muy mala suerte, viene a las 28, le maduro y no nace el bebé, vuelve a las 30, le maduro y no nace al bebé, y vuelve a las 32 con otra tercera amenaza de parto pretérmino, ¿le maduro? No, ¿por qué? Solo se puede dar una. Solo se madura 2 veces, nada más, no se hace una tercera maduración, ¿ok? Son todos los escenarios posibles de maduración. Ahora lo único que queda por dilucidar son las dosis que ya les dije. En realidad ya está. Por vía intramuscular, no se multiplica por el peso. Algunos de ustedes no sé
creo que porque les enseñamos neonato, le ponen por kilo, no es por kilo, son 12 miligramos, independientemente de que la mamá sea muy flaquita o esté muy gordita, o sea, no se multiplica por el peso en adultos, las dosis son estándar. En neonatos, en niños pequeños, sí se multiplica por peso, por suprimidos corporales o varía. Pero en adultos las dosis son estándar, 6 miligramos cada 12 horas, no es 6 miligramos por kilo o 6 miligramos por su peso, 6 miligramos de dexametasona, independientemente del peso, cada 12 horas. Y en betametasona es 12 miligramos cada 24 horas, ¿okay? Pero no por el peso, estamos hablando de la mamá, o sea, la mamá es un adulto, no puedo multiplicar las cosas. Ok, ya creo que eso resuelve todos los distrés respiratorios. ¿Qué claro? Claro. Ok, ya. Después de los distrés respiratorios, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tanto hemos hecho? Hemos hecho cosas, canciones. Hemos hecho. ¿Qué es el primer tema que hemos puesto a hacer? Nosotros expresión vehicular, neumonía. Está en esto. Ya. Segundo tema que ha sido, ¿qué hemos puesto? Segundo grupo que hemos puesto. Policitemia. ¿Se debe averiguar universalmente en todos los bebés si tienen policitemia o no? No. No se hacen exámenes en laboratorio a todo el mundo para ver si hacen policitemia o no. No sé si en el seguro lo siguen haciendo. ¿Quiénes están rotando en el seguro? ¿A todos los recién nacidos les siguen tomando hematocrito? No. ¿No? Ay. ¡Aleluya! Amén, hermanos, por fin. Ya. Hace años que las guías tratan de no universalizar el control de hematocrito en todos los recién nacidos. Hasta hace algunos años en el seguro a todos los recién nacidos les sacaban sangre de cordón umbilical. Siempre, a todos, al 100%. Y dependiendo del valor ponían un corte de 55% que lo sacaron de algún estudio que ellos mismos hicieron con ayuda de algunos estudiantes, de la UNSAC creo. Y el corte era 55. Y si tenía más de 55, tenía riesgo de policitemia. Recuerden que el hematocrito de las vías centrales es más bajo que las vías periféricas. Entonces, como el ombligo no es central propiamente, a no ser que entre hasta adentro, pero no sé de dónde sacaron eso, que 55 era el corte. Supongo que lo han estudiado bien, han establecido su curva de normalidad y ahí han dicho que 55 era el corte. No tengo el dato exactamente. Pero ellos hacían universalmente. Entonces no se recomienda hacer universalmente el tamizaje para policitemia. Solo se hace tamizaje para policitemia en dos tipos de bebés. Uno, bebés con factores de riesgo de policitemia. Y dos, bebés con síntomas de policitemia. ¿Ok? Entonces, ¿en quiénes voy a hacer tamizaje de si tienen policitemia o no? Bebés con factores de riesgo y bebés con síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo de policitemia abarcan factores de riesgo de mala oxigenación de la mamá, como que la mamá sea ciudadana de altura. Eso iba a favor de ellos. Estamos en Cusco, ellos podían decir, ese es un factor de riesgo. Todos en Cusco son ciudadanos de altura, entonces puedo hacerlo. Vamos a ser abogados del diablo y sí, tenían razón. Pero no. Ya sí, podríamos decir que sí. Oye, sí tenían razón en retrospectiva, ¿no? Pero no, es que el problema es que caían en una práctica en la que luego tenían más policitemias de las normales y a veces manejaban más policitemias de los normales, porque luego hacían muchas examinotransfusiones y han tenido examinotransfusiones en las que no ha ido bien. Hay una complicación grave de la examinotransfusión, que es la enterocolitis necrotizante, y eso es peligroso. Entonces, factores de riesgo, sí tenían razón. Ya. Ok, si tienes bebé factores de riesgo, puedes hacer un tamizaje. Ahora, ¿cuál es el momento ideal del tamizaje? Y esto sí no les da la razón, no es el nacimiento. ¿Por qué? Porque el bebé está en más riesgo de policitemia entre las 2 y 4 horas, cuando hay hemoconcentración. ¿Por qué? Porque el bebito deja de recibir líquidos, que estaba recibiendo líquidos por el cordón, y empieza a alimentarse. Y al principio no se alimenta tan bien como con el correr de las horas. Primero porque la mamá va a producir gradualmente cada vez más leche. Y segundo porque el bebé va a succionar eficientemente cada vez mejor con el correr de las horas.
Así que a las primeras horas las pasa peor, no se hidrata tan bien. Y al no hidratarse tan bien, el bebito pierde más líquido del que recibe y hay un momento en el que hay hemoconcentración. Se incrementa su riesgo de policitemia y eso más o menos es entre las 2 y 4 horas. Así que el momento del tamizaje no es al nacimiento, sino entre las 2 o 4 horas en los bebitos que tengan factores de riesgo. Ahí les tomas su hematocrito. Ahora, ese hematocrito que puede salirte alto o no es transitorio. ¿Por qué? Porque lo mismo que ya explicamos, el bebé cada vez va a succionar más y cada vez va a recibir más leche porque la mamá va a producir más leche. Entonces, el hematocrito, por mayor ganancia de líquidos del bebé, va a diluirse y va a bajar, va a disminuir de nivel y se establece más o menos entre las 18 y 24 horas. Entonces, ¿cuándo tamiza? El tamiz se hace entre las 12 y 4 horas y luego se hace un control entre las 18 a 24 horas. ¿Ya? ¿Cuándo diagnosticamos policitemia? Diagnosticamos policitemia cuando el hematocrito es mayor, no igual, mayor a 65%. Si es igual a 65%, no es policitemia todavía, es mayor a 65%. También se puede usar la hemoglobina, aunque la mayoría de la gente no es proclive a usar hemoglobina, pero se puede usar mayor a 22 gramos por decilitro. Esas son las unidades de la hemoglobina, en gramos por decilitro. ¿Ya? Ahora, en bebés con síntomas se debe pedir examen para policitemia, o sea, un hematocrito o una hemoglobina o ambos, en el momento que presenten los síntomas. Apenas se pone sintomático, se pide los exámenes. El problema son los síntomas. Los síntomas son muy inespecíficos, lo cual significa que no son solo atribuibles a la policitemia, salvo uno, que es la plétora. Entonces, si tu bebito está pletórico, tú puedes decir, está policitémico. Pero puede haber otros síntomas atribuibles a la policitemia que no son exclusivos de la policitemia, no son específicos de la policitemia. Por ejemplo, el bebito está con dificultad respiratoria, puede ser un montón de causas, incluida policitemia. El bebito está irritable, puede ser un montón de causas, también policitemia. El bebito está soporoso, estuporoso o inclusive, no, como todos son, no, pero por lo menos muy somnoliento, es atribuible a la policitemia. Dificultad respiratoria también, cianosis también, hipoglicémico también, hipocalcémico también, ¿ok? Trombocitopénico también. Vamos al grupo que ha expuesto policitemia, levanten la mano. 2, 3 nada más. Levanten la mano bien alto para saber quiénes son. 1, 2. ¿Quién más? ¿Nada más? ¿Ustedes 2? ¿Nadie más está en su grupo? 3, por favor. Ya, tienen los 3 para responder. Por más o menos un punto en su exposición. Mira, no tengo antes de para calificar. Pero a ver si se lo saben. ¿Por qué la policitemia produce trombocitopenia? La policitemia neonatal. ¿No? ¿Y por qué la policitemia produce hipocalcemia? No. Ok. Les voy a dar un consejo ya, que les va a servir el resto del tiempo que vayan a estudiar medicina, o sea, el resto de vuestras vidas. Ya son adultos, sé que no parece, pero son adultos. Cuando alguien es adulto, adquiere conciencia de algo, de lo que sabe y no sabe. Yo sé lo que no sé, o sea, yo sé absolutamente lo que no sé. Sé cuando vengo aquí y les empiezo a mentir, les digo algo que no sé, y empiezo a fantasear y les enseño cosas que son fantasía de mi propia imaginación. Yo sé lo que no sé. Y sé lo que sé lo que he leído en algún sitio, lo he entendido, lo he digerido y sé lo que sé. Y también sé lo que sé más o menos. ¿Ok? Ustedes saben lo que saben y saben lo que no saben. Cuando responden al azar, así por decir cualquier cosa, por votar cualquier respuesta, saben que están adivinando. No se hagan ese daño. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo que se les pregunte algo ustedes van a responder lo que creen que es,
no van a aprender. Reconozcan lo que no saben y digan, no sé. No es malo no saber. Lo malo es no darse cuenta que no sabes algo. Eso sí es un problema. Si no saben, no saben. Okay. Si no saben la respuesta, no la saben. No. ¿Por qué se produce la trombocitopenia? Hay dos causas. Uno es que, como hay hiperviscosidad, si se acuerdan de la triada de Virchow, eso no me lo estoy inventando, existe la triada de Virchow, que son éstasis venoso, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. De esa triada de Virchow hay un factor cuando hay policitemia, que es el éstasis. Hay circulación lenta por la hiperviscosidad. Entonces hay más hipercoagulabilidad y pueden producirse pequeños trombos en distintas zonas, sobre todo en la microcirculación. Eso hace consumo de plaquetas. Ese es uno de los factores para que haya trombocitopenia. El otro factor que es más importante es un fenómeno que se llama robo del progenitor. ¿En qué consiste ese fenómeno? Las plaquetas y los eritrocitos tienen un progenitor común. ¿Ya? Es el mismo progenitor, es la misma célula progenitora que puede producir trombocitos, plaquetas, o puede producir hematíes. Pero cuando hay exceso de eritropoyetina, como cuando se produce policitemia, porque la mamá es fumadora, o vive en altura, o le falta un pulmón, o el bebito tiene retraso de crecimiento intrauterino, la causa que ustedes quieran, como hay más eritropoyetina, más de ese progenitor se dedica a producir hematíes, y queda muy poco para producir plaquetas. Esa es la segunda causa, ¿ok? Por eso se produce, por el fenómeno de robo del progenitor y por microcoágulos en la microcirculación que consumen plaquetas. ¿Por qué se produce trombocitopenia? Es un poquito más difícil de explicar, pero se ve sobre todo asociado a una afectación que no está del todo explicada, por eso es difícil de explicar, todavía no está del todo dilucidado el mecanismo, pero altera el péptido similar a la calcitonina, que es un péptido que se encarga del metabolismo del calcio, y está alterado en la policitemia, ¿ya? Y por su alteración se produce hipocalcemia. ¿Okay? Por esas dos cosas. Ok, entonces nuestros bebés pueden tener varios síntomas, y entre esos síntomas también puede haber trombocitopenia, hipocalcemia, puede haber distrés respiratorio y un montón de cosas, ¿no? Entonces, si el bebito tiene cualquiera de esas cosas, yo le tengo que pedir hematocrito y hemoglobina. Y si el hematocrito y hemoglobina están alterados, yo tengo que sospechar que puede deberse a policitemia. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el manejo de la policitemia? Usualmente es hidratación. Casi siempre es hidratación, y la tendencia actual es hidratación. ¿Por qué? Porque en años recientes se han hecho estudios y se ha visto que la eritroféresis, o sea, la exsanguinotransfusión parcial, no ofrece grandes ventajas respecto a no hacer nada o solo hidratar. Se han visto resultados a corto plazo como el control de la glucosa, los bebés con policitemia hacen hipoglicemia, o de la trombocitopenia, que también es a corto plazo, o el desarrollo neurológico de bebitos que han sido exsanguinados o no exsanguinados, y se han visto que los resultados son bastante similares. Entonces parece que exsanguinar bebitos, ponerles un catéter, sacarles sangre y reemplazarlo por cloruro no ofrece tantas ventajas como uno creyera. Por otro lado, el exsanguinar bebés se ha asociado a riesgos. Yo les dije que a veces el hacer muchos exsanguíneos conlleva resultados adversos. Y hay bebitos que hacen enterocolitis necrotizante. Ya per se, la policitemia favorece el riesgo de enterocolitis necrotizante, que es su complicación gastrointestinal más grave. Pero la exsanguinotransfusión también es un riesgo adicional. Entonces, los bebés están en alto riesgo de que acaben con una enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad muy grave y que a veces puede tener consecuencias fatales. El bebé puede morir por enterocolitis necrotizante. Muchas veces. No es una complicación leve, es algo grave. Entonces, de ahí que la tendencia actual es hidratar. ¿Cómo se hidrata un bebito? Si el bebito tiene menos de 48 a 72 horas, se le da agua. El valor de vuestra tabla dice 60 para un bebito a término, ¿no es cierto? En el primer día, 70 en el segundo día, 80 en el tercer día. Y si tiene menos edad gestacional, se da más volumen. Pero aquí, básicamente, se da agua 100, que es harto. 100 mililitros por kilo. Con eso ya lo están hidratando bastante. Para la mayoría de bebitos va a ser bastante. Ya se olvidan de la tabla y le dan 100. No le dan 60, 70, le dan 100. ¿Ok? Al bebito.
Y le tienen que dar un buen VIG. ¿Por qué? Porque el bebito que tiene policitemia va a consumir glucosa en su sangre. El exceso de hemátides va a consumir glucosa y eso va a hacer que tengan riesgo de hipoglicemia. Entonces, para prevenir la hipoglicemia, que también es un factor importante a controlar en la policitemia, le van a dar un buen VIG. ¿De cuánto va a ser vuestro VIG? De 6 a 8. ¿Unidades del VIG? Miligramos, kilogramos, minuto. Ejemplo, un bebé de 1800 gramos, 40 semanas. Este es un RCI. Si lo ven en una tabla van a ver que por lo menos es un PEG y es un RCI. De hecho está menos del percentilo 3. ¿Ya? Y que tiene hematocrito de 72. Y está asintomático. ¿Qué hago? Lo hidrato. Pero lo puedo hidratar por vía oral. Sí, pero como es un residuo extremo, mejor endovenoso. ¿Ya? Entonces hidratación. ¿Cómo lo hidrataría? Tiene 2 días de vida. Si yo me fijara en los 2 días y las 40 semanas, le daría 70, ¿no es cierto? Pero no le voy a dar 70. Lo quiero hidratar, quiero que sea más líquido para que diluya ese hematocrito en líquido. Entonces le voy a dar 100. 100 por 1.8 son 180 mililitros de dextrosa. 2 días. ¿Le doy sodio? ¿Le doy potasio? Los primeros días, 2 días pueden no dar. ¿Ok? Desde el tercer día. Ok. ¿Al cuánto por ciento? Yo le quiero dar un VIG de cuánto? De 6 a 8. Puedo darle 6. Entonces calculo cuánto por ciento me hago dar. ¿Ok? Nada más. Listo, y ese es su manejo. Ahora, ¿qué pasa si mi pedito empieza a tener síntomas de dificultad respiratoria que empiezan a empeorar continuamente pese a la hidratación? Si yo tengo síntomas progresivos o síntomas graves desde el inicio, en este caso progresivos porque estoy diciendo dificultad respiratoria que está empeorando, o les digo gran dificultad respiratoria con un Silverman-Anderson de 9 puntos, el máximo es 10, y que requiere ventilación mecánica, es gran dificultad respiratoria, ¿no es cierto? O insuficiencia cardíaca congestiva con un soplo y cianosis y que no mejora con oxígeno. También estamos hablando de un problema con cianosis grave que no mejora con oxígeno fácilmente, ni siquiera con oxígeno 100% satura bien. Lo primero que tengo que hacer es diferenciar. Si es gran dificultad respiratoria, tengo que pensar en algo respiratorio que pueda estar ocasionando eso. ¿Cómo descarto algo respiratorio? Radiografía de tórax. Veo si hay un pneumotórax, una telectasia, alguna cosa que pueda tratar y que no requiera una exsanguinotransfusión o no tenga que ver con la hidratación. Si es cianosis persistente, pese a gran FiO2, le estoy metiendo un montón de oxígeno, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? En un bebé cianótico que no mejora con oxígeno. ¿Qué has hecho el último? Cardiopatía controlada. Cuando haces hiperoxia y tú le pones harto oxígeno y un bebito no mejora, es probable que tenga una cardiopatía congénita cianótica. ¿Ya? Entonces eso no va a mejorar con oxígeno. ¿Pueden ser otras causas? Sí. Cuando hagan la especialidad de pediatría, me buscan y ahí comenzamos. Van a ser todos pediatras, ¿no? Y vemos otras causas. Pero cardiopatía es lo básico. ¿Ok? Entonces, si piensan en cardiopatía, ¿qué le pedirían? Placa, ecocardio, saturación diferencial, esas cosas. ¿Ya? Entonces, si vuestro bebito, que ya estamos manejándolo así, empieza a empeorar o de frente presenta síntomas graves, lo primero que tienen que hacer es diferenciar. Dependiendo de lo que tenga, le piden algún examen. Si tiene gran distensión abdominal,
el bebito tiene vómitos biliosos, ¿qué pensaría? Puede ser una malformación que esté ocasionando eso, pero también puede ser que, como tiene policitemia, ¿qué podría ser? Lo peor que puede pasar gastrointestinal, ya les he dicho, enterocolitis necrótica. ¿Cómo diagnostico eso? También la atresia, antes que la ecografía. Radiografía nada más. En una radiografía plana, simple de abdomen, se puede ver, de hecho, la escala de calificación de la enterocolitis necrotizante es radiológica, no es ecográfica. Además, el intestino no se ve bien con ecografía. ¿Por qué? Porque el intestino está lleno de aire y el aire genera artefactos. No es un buen examen de ecografía para intestinos. Para vísceras sólidas como el hígado y el vaso, está bien. Para la vejiga, cuando está llena de líquido, también está bien. Pero para ver intestino, mejor es la radiografía. ¿Ok? Radiografía. En una enterocolitis necrotizante yo vería neumatosis intestinal, que es fuga de aire entre las paredes del intestino. Se despegan las paredes del intestino y se ve una sombra de aire. Si el aire ya atravesó y perforó el intestino, voy a ver neumoperitoneo. Entonces voy a ver si el bebito está de pie, signo de Joubert, ¿se acuerdan? Ya llevo gastro, ¿no? Ya llevo medicina y medicina. ¿Sí? Ok. Hay signo de Joubert, que es aire infradiafragmático. Eso no es típico del recién nacido, porque los recién nacidos se les toma echado. En cambio, tenemos un signo que se llama el signo de balón de rugby. Un balón como el de fútbol americano. O sea, los intestinos se ponen en el centro y forman esta forma de un balón de fútbol americano, y el aire se pone hacia los costados. Eso se suele ver. O tomamos radiografía tangencial. El bebito está echado en el cúbito dorsal y le pones, está echado así, ¿no? Y le pones la placa a este lado y lo irradias de este lado. Entonces, el aire, ¿dónde lo voy a ver? Si el bebito está echado hacia arriba, en la parte alta del abdomen, entonces lo voy a ver hacia acá en la placa, hacia arriba. Entonces el bebito va a estar echado, voy a ver su columna atrás y el aire acá adelante. Eso es lo que voy a ver. Entonces puedes hacer eso. Ahora, si es que mi bebito sospecha una malformación intestinal, también es muy buena la radiografía. En un problema que obstruya solo el estómago, voy a ver aire en el estómago. ¿Cuántas burbujas voy a ver? Una única burbuja, que es la del estómago. Entonces voy a ver el signo de la burbuja única. Por ejemplo, en la estenosis del píloro, bebé vomitador, voy a ver el píloro, se obstruye, el píloro es el esfínter del estómago, pero el estómago se llena de aire, pero el aire no pasa más allá, o pasa muy lento. Entonces una gran burbuja en el estómago. Si yo voy a ver una atresia duodenal, voy a ver dos burbujas. Una en el estómago, el píloro en medio, que está funcional, pero deja pasar aire, y una segunda burbuja en el duodeno. Cuando veo dos burbujas, es atresia duodenal. Si veo tres burbujas, ya es una atresia yeyunal. Voy a ver una burbuja en el yeyuno, una burbuja en el duodeno y otra burbuja en el estómago. Por si acaso. Eso se pregunta siempre. No, yo casi nunca lo he preguntado, pero en los exámenes de residencia preguntan eso. Signo de la burbuja simple, signo de la doble burbuja, que es el más típico, que es la atresia duodenal, signo de la triple burbuja, yeyunal. Ok, entonces nos sirve la radiografía para hacer diferenciales. Hago diferencial con el examen de acuerdo a lo que tenga mi paciente. Le pido un examen y saco conclusiones de eso. Ahora, si después de eso me quedo con que es la policitemia, la manejo. ¿Cómo la manejo? La puedo manejar por hidratación e insistir con la hidratación. Pero si yo ya lo estoy hidratando y no está yendo bien, debiera dar un paso más. ¿Ok? Si todavía no lo he hidratado, puedo probar hidratación inicial. La mayoría de los autores, incluido el autor, que sí, los que han leído el texto y los que nos han presentado policitemia, nos han recalcado eso, que es preferencia del autor hidratar. Y entiendo por las complicaciones. Pero si yo ya estoy hidratando, no está yendo bien con eso, y yo les comenté también eso en la anterior clase, cuando hicimos policitemia, yo ya prefiero examinar, en ese caso sí. Y se hace una exsanguínea transfusión parcial, lo que me lleva a cómo le haríamos una exsanguínea transfusión parcial a este bebito. Entonces, para eso existe una fórmula. Y debo decidir cuánto volumen voy a cambiar. Entonces, hago su hematocrito actual menos el hematocrito deseado, todo entre el hematocrito actual con la volemia. Y este va a ser volemia. Y esta va a ser la cantidad de recambio, el volumen de recambio. El volumen de recambio.
volumen que voy a cambiar. ¿Cuánto de sangre le voy a sacar? Y se la voy a reemplazar por cloruro de sodio para diluir su hematocrito y bajarle el hematocrito. En el caso de este bebé va a ser 72 menos 55, queremos llevar a 55, ese es el objetivo, siempre póngale 55. El actual sigue siendo 72 y la volemia va a ser el peso por un valor. Y ese valor, ¿les he pasado el nomograma de Rollins a la delegada principal? ¿Les he pasado el nomograma? No. Pásenle el nomograma todo su grupo. Les va a pasar ahorita el nomograma de Rollins, mi delegada de prácticas. El nomograma de Rollins es lo que presentan diapositivas, que es una tabla donde aparece cuánto es la volemia por kilo, dependiendo del peso del bebé. Entonces, si el bebito pesa unos 800, su volemia por kilo va a ser 100 mililitros por kilo, si mal no recuerdo. 100 por 1.8 sería 180. Entonces, esto es 100. Se resuelve esto y va a salir un volumen. 180 por 17 entre 72, ¿no? $72 menos 55 igual 17. Eso por 180 entre... Sí, en el nomograma que les ha pasado al bebé de menos de 2 kilos sale 100, ¿sí? Entonces 180. Entre 72 sale 42.5 mililitros que hay que recambiar. Entonces el volumen de recambio es 42.5 mililitros. Puedo cambiarlo de 10 en 10, van a ser 4 recambios y una fracción. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar 10 mililitros de sangre y le voy a poner 10 mililitros de cloruro de sodio. Otra vez 10 mililitros de sangre, 10 mililitros de cloruro de sodio, 4.2 veces. 4 recambios completos y un recambio de 2 mililitros al último. Y ya está. Y con eso voy a obtener, diluir ese hematocrito. ¿Cuándo le voy a controlar el hematocrito para ver que haya bajado su hematocrito? En 6 horas. Control de hematocrito y hemoglobina en 6 horas para ver que haya bajado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo debíamos considerar una exsanguínea transfusión? Cuando los síntomas son severos y completamente atribuibles a policitemia, no es atribuible a otra cosa que debo tratar. O cuando yo lo estoy manejando con una hidratación y está empeorando el paciente, no mejora. Entonces, eso es policitemia, no es tan complicado. Dice, más allá de la teoría que yo les pueda preguntar el metabolismo algunos aspectos del metabolismo de la bilirrubina o cuándo se produce hiperbilirubinemia, qué factores favorecen que se produzca la bilirrubina y qué otros factores favorecen que se elimine la bilirrubina y cosas similares que son de la parte teórica. En la parte práctica, ¿qué preguntaría o qué quisiera saber que saben ustedes? Bueno, identificar qué bebés a qué bebé le van a pedir bilirrubinas y a qué bebé no. Eso es importante porque si no me van a pedir bilirrubinas a todo el mundo y eso no está bien. Entonces hay criterios para solicitar bilirrubinas a un bebé. Bebé por el tiempo, menos de 24 horas, más de una semana, y si quieren pueden esperar hasta las 2 semanas, pero ya le llaman ictericia prolongada, si es que el bebito está completamente bien y no tiene signos de acolia. ¿Okay? Luego, por el grado de ictericia que presenta, si es la ictericia de progresión cefalocaudal, está por debajo del ombligo, es mejor que le pidan bilirrubinas porque el jugador podría calificar para el tratamiento. Entonces le piden bilirrubinas. Después, si el bebé presenta factores de riesgo, y habían 2 tipos de factores de riesgo. Factores de riesgo para neurotoxicidad, que son los que favorecen que la bilirrubina pase hacia el cerebro, como la sepsis, la prematuridad, por ejemplo, ¿qué más? La hipoalbuminemia, la meningitis, la inestabilidad térmica. Entonces esos factores pueden favorecer el pasaje de las bilirrubinas hacia el cerebro. O factores que hacen que la bilirrubina suba muy rápidamente, como las hemólisis activas. Entonces el paciente que tiene esferocitosis, deficiencia de glucosa 6-fosfatideshidrogenasa, deficiencia de piruvato quinasa, que es otra enzima, cierre. Fue en la clase teórica, ya me acordé. Así es el cerebro. Cuando le das comida, es como un hámster.
Eso les va a pasar alguna vez. Van a estar ya haciendo su internado, van a estar haciendo la residencia y van a hacerse cargo ustedes de sus primeros pacientes, ya no como alumnos, sino como médicos en entrenamiento. Va a llegar algo así, complicado, difícil. Y no saben de dónde, pero en su cerebro va a salir la respuesta de lo que tienen que hacer. Ah, sí, tengo que ponerle esto, hacerle esto. Es como un hámster que está corriendo. Ahora, depende de vuestro hámster. Si es un hámster bien entrenado, que lo han hecho correr bien, lo han alimentado bien, es un hámster que les va a sacar la respuesta y en algún sitio va a sacar. Pero si es un hámster obeso, que nunca ha hecho ejercicio, le da ahí, de verdad que no van a saber qué hacer en estas situaciones. Van a ver que van a venir epifanías, van a venir revelaciones que ni siquiera saben de dónde, pero que les han aprendido. Pero eso depende de ustedes. Tienen que alimentar a vuestro hámster saludablemente, hacerlo estudiar, hacerle hacer ejercicio y llegado el momento, cuando estén un día en una emergencia solos y venga un paciente grave, van a responder. Pero eso depende de ustedes. Pero bueno, es piruvato quinasa, la otra enzima. Cuando hay deficiencia de piruvato quinasa o glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede haber eso también de la hemólisis. También cuando hay esferocitosis congénita, cuando hay incompatibilidades sanguíneas con isoinmunización o aloinmunización, son sinónimos los términos. Entonces, un bebé con incompatibilidad RH o incompatibilidad AB0, que son las más frecuentes, o sea que la mamá es O y el bebé es B, o la mamá es O y el bebé es A. ¿Puede haber incompatibilidad si la mamá es A y el bebé es B? Sí puede haber incompatibilidad, de hecho es incompatible, pero no hay isoinmunización. ¿Por qué no hay isoinmunización? Porque cuando la mamá es A y el bebé es B, y al revés, cuando la mamá es B y el bebé es A, se produce inmunoglobulinas de reacción, pero no se produce inmunoglobulina G, se produce inmunoglobulina M. Y la inmunoglobulina M es una macromolécula, es grande, es un pentámero y no atraviesa la barrera placentaria. Por lo tanto, no va a llegar al bebé y el bebé no va a hacer hemólisis. O sea, la mamá sí reacciona. Si le hago un CUMS, la mamá va a salir CUMS indirecto que se hace en la mamá, positivo. Tiene anticuerpos contra el grupo del bebé. La mamá A tiene anticuerpos anti-B, pero son inmunoglobulinas M. Por lo tanto, no van a cruzar la placenta. En el bebé, el CUMS directo va a ser negativo. Entonces, no hay incompatibilidad AB ni BA, pero sí hay OB y OA. ¿Sí? Entonces, básicamente, simplificando el problema, es OB, OA, RH negativo contra RH positivo. En resumen, del AB0 y del RH. Puede haber más, sí, ya les hablé del caso rarito ese del que les comenté. Y otros más. Entonces, ¿por qué se hace una exsanguínea transfusión? Las exsanguíneas transfusiones tienen tres propósitos. Cuando hay una exsanguínea transfusión total, parcial es la de las policitemias, totales para las hiperbilirubinemias. Yo lo que estoy haciendo es, tengo tres propósitos. El propósito número uno, ese bebé tiene bilirubinas altas, ¿no es cierto? Entonces yo le saco sus bilirubinas altas con su sangre y le pongo otra sangre que tiene bilirubinas normales. Entonces es disminuir la bilirrubina. Estoy reemplazando sangre que tiene bilirrubina alta por sangre que tiene bilirrubina normal. Entonces, disminuir la bilirrubina es un propósito. Y esto es aplicable a todos los tipos de ictericia. Por eso, cuando vemos las guías como la guía NICE o la guía de la Academia Americana de Pediatría, si bien es cierto, consideran como factor de riesgo que haya incompatibilidad, no dice que sea exclusivo para incompatibilidad. También es para otro tipo de hiperbilirubinemias, como el bebito que tiene un cefalohematoma, que no es por incompatibilidad sanguínea, pero tiene bilirrubinas altas. Pero tiene otros dos propósitos que son exclusivos para la incompatibilidad. Cuando yo hago una exsanguínea transfusión, yo le estoy quitando al bebé anticuerpos. Si hay incompatibilidad, la mamá le ha pasado anticuerpos contra el grupo sanguíneo del bebé. Una mamá que es RH negativo y su bebé es RH positivo y es su segundo embarazo y ya está sensibilizada, le está pasando anticuerpos anti-D y esos están disueltos en su plasma. Entonces yo le retiro sus anticuerpos y le pongo sangre que no tenga anticuerpos. Entonces es retirar anticuerpos. Vamos a poner ese término. Y el tercer propósito más interesante
¿Qué grupo sanguíneo le voy a poner al bebito RH positivo, cuya mamá RH negativo está reaccionando contra él? Le voy a poner grupo sanguíneo RH negativo. Entonces le voy a poner hematíes que no sean atacados por los anticuerpos de la mamá. Le pongo hematíes compatibles. ¿Con quién tiene que ser compatibles? Con la mamá, porque la mamá es la que se está atacando. El bebito no puede atacarse a sí mismo porque el bebito se rechaza. ¿No es cierto? Ok. Entonces, aquí viene la pregunta del niño. Supongamos que yo tengo, vamos a poner esto, pausa, ya que se explicó igual, pero no. Supongamos que yo tengo una mamá O, ya, mamá, y el bebé es A, ¿sí? Cuando yo le hago una exsanguinotransfusión, me van a alcanzar hemoderivados. Me alcanzan 2 hemoderivados, porque ustedes saben que la sangre se almacena como paquete globular y plasma se separa, ¿sí? Entonces yo voy a tener plasma y paquete globular. ¿Qué paquete globular le voy a pedir? Acá. Los hematíes, ¿no? Los hematíes O van a ser atacados por los anticuerpos anti-B de la mamá. ¿Existen anticuerpos anti-O? No, porque no hay antígenos en el O. En el O no hay ni A ni B. Entonces, ¿estos hematíes son compatibles? Sí. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, yo le voy a poner paquete globular para este objetivo. Y para este objetivo, ¿los anticuerpos están en los hematíes o están en el plasma? Los antígenos están en los hematíes. Los anticuerpos están disueltos en el plasma para atacar a los hematíes, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a poner plasma. ¿Qué plasma le voy a poner? Puede ser AB también. Puede ser ya, pero es un poquito más complicado de conseguir. Pero si le pongo plasma A, el plasma A tiene anticuerpos anti-A. O sea, el plasma de un sujeto A tiene anticuerpos que ataquen a su propio grupo sanguíneo. No. Y va a tener anticuerpos contra los hematíes A del bebé. No. Entonces tengo que ponerle plasma. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el donante sí tiene anticuerpos anti-A en su plasma. Todos los donantes que son O, todos los donantes O. ¿Alguien es O acá? Levanten la mano los que son O. Todos los que son O. ¿Alguno de ustedes ha recibido transfusión? Los que no han recibido transfusión, mantengan sus manos arriba. Ellos que no han recibido transfusión no tienen ya están sensibilizados contra el grupo A y contra el grupo B. Tienen anticuerpos anti-A y anti-B desde muy temprano en la infancia. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay cosas, en los insectos, en los animales, en muchas cosas de la naturaleza que son estructuralmente iguales a los grupos A y B. Entonces uno se sensibiliza contra grupos A y B aunque nunca haya recibido una transfusión o se haya embarazado y tenga un bebé A o B en el vientre. No tiene que pasar, no es necesario. No pasa eso con el RH. El RH sí tiene que haber una sensibilización por sangre. Solo existe el grupo D en la sangre y no en otra cosa. ¿Estamos? Entonces, un donante O, si yo le quisiera poner plasma O, ya tiene anticuerpos anti-A. Por eso no le puedo poner plasma del grupo O. Porque yo le estaría pasando anticuerpos anti-A y no estaría cumpliendo con esta propósito. Entonces, yo le voy a poner paquete globular O. ¿Por qué? Porque los hematíes O no van a ser atacados por los antígenos, por los anticuerpos anti-A.
Pero le voy a pasar plasma A, porque el plasma A no tiene anticuerpos anti-A. ¿Estamos? Entonces, cuando yo haga un examen de transfusión por inmunización OA, le voy a pasar paquete globular O y plasma A. ¿Estamos? Si fuera al revés y fuera B, le voy a pasar paquete globular O y plasma B. ¿Estamos? Pero ¿qué pasaría si fuera una inmunización RH? La mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Aquí el donante, que siempre y cuando no haya sido sensibilizado previamente, porque sea una mujer que se ha embarazado y ha tenido un bebé B y está sensibilizada y tiene anticuerpos, perdón, un bebé RH positivo y no tenga anticuerpos anti-D, o no sea una persona que alguna vez por error, siendo RH negativo y haya recibido una transfusión RH positivo y se haya sensibilizado, no está sensibilizada. Esta persona al no estar sensibilizada puede donarle su plasma y con el plasma no hay problema. Entonces digo, ¿qué plasma voy a usar? Uso el plasma del mismo paciente, RH negativo. ¿Y qué paquete globular voy a usar? También RH negativo. Con esto le voy a pasar a Matías RH negativo, que no van a ser atacados por los anticuerpos anti-D. ¿Estamos? Entonces en el D, en su inmunización RH, se pasan plasma y paquete globular del mismo grupo, el grupo de la mamá. En las inmunizaciones OA u OB se pasa paquete globular del grupo de la mamá, pero el plasma del grupo del bebé. ¿Estamos? Ok. Y el otro propósito siempre se va a cumplir porque la bilirrubina del donante es una bilirrubina normal y la bilirrubina del bebé está en más de 25. ¿Okay? ¿Qué más con la hiperbilirrubinemia? Bueno, decidir si un bebé requiere o no fototerapia o requiere o no exsanguíneo transfusión depende de varios criterios. Como ya comentamos, sería bueno que hubieran venido a practicar los que no han venido a practicar el día domingo. Supongo que han votado conscientemente y por eso no han venido el domingo. Ok, pero nadie de mi grupo venía el domingo. El día domingo había un pacientito que estaba de color verde Hulk. ¿Por qué? Porque metí la pata. Yo ya les expliqué esto, pero se los voy a volver a explicar. ¿Qué pasó? Es un bebito que vino histérico, bien histérico, viene de Quillabamba, y es que le tomaron bilirrubinas. Y las bilirrubinas salieron en rango de fototerapia, la bilirrubina total. Pero salió algo así. Voy a poner el valor. Sí, me acuerdo del valor. Es edad gestacional, 37 semanas. Bilirrubina total estaba en 21.5, si mal no recuerdo. Y bilirrubina diarita, y este era el problema, estaba en 2.3. ¿Ven? ¿Qué es la hiperbilirrubinemia? Sí. ¿A qué predomina? ¿Por qué? Porque es mayor de 2. Amén, hermano. Si es mayor a 2 o es mayor al 10% y cumple ambos criterios, es hiperbilirrubinemia, apredominio directo. Y esta es apredominio directo. O sea, por donde lo veas, es apredominio directo. Cumple ambos criterios, de hecho, o sea, me bastaba uno. Entonces era una hiperbilirrubinemia apredominio directo, pero algo en mi alma me decía, igual que cuando voté ayer, que debía hacer una cosa y luego no. La verdad es que no. A veces no le debes hacer caso a tu corazón, solo debes hacerle caso a tu cerebro. Entonces algo en mi alma me decía, pero ¿y si se equivocó el laboratorio porque este bebito está recontra amarillo, tiene 6 días? Ponle fototerapia. Lo puse en fototerapia. Y al día siguiente se puso verde. ¿Por qué se puso verde? Porque hay dos tipos de ictericia, la ictericia amarilla, y hay la ictericia que es verdínica, y la ictericia verdínica es a predominio directo. Se manifestó algo que yo estaba haciendo. Cuando yo lo puse en fototerapia, la bilirrubina que se transformó en este bebé era verde. Entonces el bebito tenía una ictericia a predominio directo, por lo tanto no es candidato a que le dé fototerapia. Esto no se maneja con fototerapia ni examen de transfusión. El asunto es descubrir la causa, saber qué causa tiene. Estamos barajando la posibilidad de un torcho.
¿Ok? Ahora. Entonces, yo sé que ustedes me admiran y no creen en la posibilidad de que me pueda equivocar, pero sí me equivoqué. ¿Ok? No le debía hacer el caso a mi corazonada, sino al laboratorio tal cual. Punto. El laboratorio dice que es directa y... Pero lo puse en foto. Lo puse en foto, recuerdo que lo puse en foto justo al terminar mi turno y vine a hacer guardia después de unos días, el día de ayer. Voy, ya lo evitó. Verde, Hulk, así, verde. Bueno, eso no le trae consecuencias ni nada por el estilo, no va a igual. Solo que está verde, ¿no? O sea, supongo que su mamá lo va a querer igual. No me digas, se va a pasar lo verde. No se preocupe, no va a quedar verde. Ok, pero está verde. Entonces, me han dicho que ha estado más verde, es más. Lo he visto menos verde, pero se le va a pasar. Entonces, lo verde es el hallazgo clínico. Si estamos viendo una ictericia verdínica, las ictericias verdínicas son colestásicas, pero las ictericias colestásicas en general básicamente no son tributarias del manejo estándar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante valores de bilirrubina, ya hemos determinado a qué bebés le vamos a pedir bilirrubina. Ya habíamos dicho por la edad, habíamos dicho por cuánto ha progresado la bilirrubina, porque tenga o no tenga factores de riesgo. Y la otra que nos faltaba es clínica. Si el bebito tiene clínica de que está teniendo encefalopatía por bilirrubinas, también tendría que pedirle bilirrubina. Si el bebito que tiene que tiene signos de encefalopatía bilirrubínica como pistótomos, convulsiones, irritabilidad, tengo que pedir. ¿Ok? Entonces, si ya le he pedido y me sale algo como esto, no le debo iniciar fototerapia ni darle examinotransfusión. Debo averiguar la causa y debo decir, esto es una ictericia colestásica y no es tributaria de este tipo de manejo, sino de diagnóstico diferencial. Pero podría ser que no sea predominio directo y de pronto esto fuera un 1.3, menos de 2 y menos del 1%, menos del 10%. Entonces, esas a predominio indirecto. Y las ictericias a predominio indirecto sí se tienen que manejar con fototerapia o con examinotransfusión, porque estas sí son tóxicas para el cerebro, porque la bilirrubina indirecta es la que cruza la barrera hematocefálica y la que va a hacer daño. ¿Okay? La otra me está hablando de que hay colestasis, está recirculando y eso es otro tipo de daño. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso? Calificar mi bilirrubina. Y para calificar mi bilirrubina debo usar una de las dos tablas. Me pueden sugerir, me pueden decir, califícalo según la Academia Americana de Pediatría y entonces usaré las curvas de la Academia Americana de Pediatría. O me pueden sugerir, califíquelo según la guía NICE y debo buscar la tabla específica para la edad gestacional, si tiene 37 semanas, la de 37 semanas, y calificar si el bebito califica para fototerapia o para examinotransfusión. Si el bebito califica para fototerapia, le doy fototerapia nada más. Si el bebito califica para examinotransfusión, le doy fototerapia y examinotransfusión. ¿Ok? Pero pueden pasar algunos escenarios. A ver, pongamos valores. Voy a poner una línea o un valor arbitrario. Supongamos que el valor para fototerapia de este bebito y para examinotransfusión son los siguientes. Vamos a usar la curva de NICE. Supongamos que el bebito con a ver, hagamos la de 37 tal cual. Ok, voy a compartir con ustedes esta imagen. A ver, la doctora Altamirano le mandaremos esta imagen y que la comparta con ustedes. A ver, doctora, comparta esta imagen con vuestros compañeros. Los bebitos supongamos que tiene 5 días de vida. 5 días. Y tiene este valor de bilirrubinas. ¿Ya lo tiene? Sí.
Entonces, lo primero que se van a fijar en la curva, si ya la tienen a la mano, dice en el lado izquierdo, en la escala de las bilirubinas, dice bilirubinas en micromoles por litro, ¿sí? Y abajo tienen días, lo que están viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 son días. Entonces, aquí está en micromoles por litro. Entonces, así, micromoles, o como dice ahí, micromoles por litro. Ahora, nosotros medimos las bilirubinas, todos esos valores que les he dado están en miligramos por decilitro. Lo primero que tendríamos que hacer es convertir a micromoles por litro. ¿Cómo se convierte a micromoles por litro? Hay que multiplicar por un valor, por 17.1, ¿ok? Entonces tienen que multiplicar este valor de la bilirrubina total, porque con el que se evalúa es con la bilirrubina total, 27.5, por 17.1. 367.7. Y se fijan, y aquí tengo yo dos líneas que están aquí largas, porque el bebito ya tiene, les dije 5 días, o sea, está en la parte de las líneas, no cuando está ascendente todavía. Fíjense abajo 5 días y van a ver que ya está en la parte de donde las líneas son horizontales, donde ya se alcanzó la meseta, ¿no es cierto? Entonces, 365.7 está encima o debajo de la línea roja. Un poco debajo, casi. 350, cada una es 10 más, 360, 370, 380. La línea roja está en 380, ¿no es cierto? 370. Entonces esta línea es 370 y la otra línea, la línea azul es 270. Y mi bilirrubina está en 365.7, o sea, está acá, más o menos. Al quinto día está aquí. ¿Sí? Está a 4.3 de llegar a exsanguíneo de transfusión. ¿Sí? Ok. ¿Qué tratamiento le debo dar? ¿Le debo dar fototerapia o exsanguíneo de transfusión? O los dos. Está encima de esta que es fototerapia, pero no está encima de la exsanguíneo de transfusión. Le debo dar fototerapia. Pero aquí hay una condición especial. Cuando estamos en este espacio de 50 de esto, o sea, 370 menos 50 hasta 320, hasta por acá, 320, cualquier valor entre 320 y 370 le debo dar un tipo especial de fototerapia. Porque este bebé está en alto riesgo de que acabe en exsanguíneo de transfusión. ¿Ustedes quieren hacer una exsanguínea de transfusión? No, nadie quiere hacer una exsanguínea de transfusión. ¿Por qué? Porque implica un riesgo. Porque le estoy poniendo sangre a un bebé, le estoy poniendo un catéter y es un procedimiento invasivo y lo tiene en riesgo de infección y otras cosas. Siempre que se pueda evitar hacer un procedimiento con un medio más conservador, se usa el medio más conservador. Y el medio más conservador en este caso es ponerle un tipo especial de fototerapia que se llama fototerapia intensiva. ¿En qué consiste una fototerapia intensiva? 3 fuentes de luz, ¿ya? Y no se interrumpe por nada. Al bebito no lo sacas para alimentarlo y para que la mamá le lacte. El bebito permanece en fototerapia todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, el tratamiento para ese bebé sería una fototerapia intensiva. ¿Y en cuánto tiempo de iniciar la fototerapia intensiva yo voy a controlar las bilirrubinas para ver si es que el bebito sigue empeorando y requiere una exsanguínea de transfusión o empieza a mejorar? Lo voy a controlar en 4 a 6 horas. Control en 4 a 6 horas. Entonces, ¿cuál sería mi indicación? Sería 1, leche o no leche. Si está en fototerapia, yo puedo dar leche. Si está en exsanguínea de transfusión, no debo dar leche. Recuerden que las exsanguíneas de transfusiones son factores de riesgo para NEC. Entonces, yo no debo dar leche a un bebito que le voy a poner un catéter umbilical y le voy a hacer una exsanguínea de transfusión, porque lo voy a poner en más riesgo de NEC. ¿Ya? ¿Por qué hacen enterocolitis necrotizante a los bebitos que se les hace exsanguínea de transfusión? Porque estoy sacando sangre del lecho esplácnico. Estoy isquemizando por momentos ese intestino. Entonces el intestino sufre de isquemias transitorias. Entonces no es conveniente que yo le esté ahí, además dando leche a un bebito que le voy a hacer exsanguíneo. Pero si está en el rango de fototerapia y preveo que podría mejorar esto, le doy leche y lo mantengo en fototerapia. Si ya está en el rango de exsanguíneo de transfusión, es en DPO, ¿ya? Ok. Y fluidos, obviamente.
Número 1, entonces le doy leche. 2, le indico su fototerapia. ¿Qué tipo de fototerapia? Intensiva. Con protección ocular, siempre le voy a indicar la protección ocular. La luz va a dañar esos ojitos. Entonces tiene que saber con protección ocular. Se les pone a los bebés unas gafas oscuras que tapan los ojos y que evitan que se les lesionen los ojos. Puedo indicar el cambio postural. ¿Por qué? Porque la fototerapia va a despigmentar primero esta parte que está expuesta a la luz, porque el bebito está en decúbito rosal, pero la bilirrubina va a seguir alta en su espalda. Entonces, pero si lo roto, luego lo despigmento en la espalda y así voy barriendo más bilirrubinas. ¿Ok? Y debo hacer que la exposición del bebé sea por lo menos un 85-90% de su piel. Debe estar lo más expuesto posible, excepto los ojitos. Ok, eso es una. Entonces lo pongo en fototerapia intensiva, con protección ocular y con cambio postural cada 2 o 3 horas. ¿Ok? Listo. Y control de bilirrubinas en 4 o 6 horas. Si está tan cerca, yo le tomaría en 4. ¿Ok? Aquí pueden presentarse algunos escenarios. ¿Cuál sería uno de los escenarios? El bebito salta a la línea de exsanguínea transfusión. Si salta a la línea de exsanguínea transfusión, le hago exsanguínea transfusión. El otro escenario es, ¿qué pasaría si mi bebito no está en este rango? Si no está por acá, ¿no? ¿Qué le doy? Fototerapia, sí. ¿Ya? ¿Qué pasaría si mi bebito está en este rango de fototerapia intensiva, pero empieza a subir rápidamente? ¿Qué hago? No. Traten de no ser exsanguíneo a no ser que esté para exsanguíneo. ¿Cuándo deben hacer exsanguíneo? Cuando cruce la línea. O cuando no cruzando la línea, el bebito tenga clínica de encefalopatía bilirrubínica aguda. Si el bebito está convulsionando, no vas a esperar a que cruce la línea. Ese bebito, la bilirrubina le está haciendo daño antes de cruzar la línea. ¿Vamos? Si tiene clínica de encefalopatía bilirrubínica aguda, le hacen exsanguíneo incluso antes de que cruce la línea. Si no tiene clínica de encefalopatía bilirrubínica aguda, no hacen exsanguíneo a no ser que cruce la línea. Pero si el bebito está acercándose muy rápido a la línea, ¿y qué es muy rápido? Porque hay que definir muy rápido. Si la bilirrubina se incrementa más 0.5 miligramos por decilitro, o en micromoles, ¿cuánto sería esto? Medio micromol, la mitad de 17.1 es 8.5 más o menos. O más 8.5 micromoles por litro en las otras unidades, ¿no es cierto? Lo mismo, por hora, cada hora. Cuando ya está en fototerapia intensiva, o sea, en este rango, o sea, está subiendo, está en fototerapia intensiva y está subiendo, y encima está subiendo rápido, o sea, más de esos valores, es muy probable que el bebito llegue a exsanguínea transfusión. Para prevenir que haga exsanguínea transfusión, tengo un paso intermedio. Puedo usar inmunoglobulina, pero solo en las enfermedades hiperbilirrubinémicas que estén mediadas por anticuerpos, porque voy a hacer un anticuerpo para bloquear anticuerpos. ¿Cuáles son mediadas por anticuerpos? Las isoinmunizaciones, o A, o B, o RH. Nada más en esos 3 casos. Cefalohematoma, no puedo usar inmunoglobulina. Esferocitosis congénita, no puedo usar inmunoglobulina. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no puedo usar inmunoglobulina, es insensato, no tengo un mecanismo inmunológico que bloquear. Pero si es una isoinmunización RH y está trepando rápido, puedo usar inmunoglobulina. Pero siempre y cuando esté ya en fototerapia intensiva, o sea, en este rango y con fototerapia intensiva, y el ascenso sea mayor a este. Entonces, si yo les pongo un caso clínico, bebito que es RH positivo, segundo hijo de la pareja, y su mamá es RH negativo, y está en fototerapia intensiva porque presenta valor de bilirrubinas tanto, y al control en 2 horas su bilirrubina está en tanto, y ustedes sacan la diferencia en 2 horas, es más de 0.5 miligramos por decilitro, ha subido a 0.6, 0.7 o 1 miligramo por decilitro por hora, y todavía no alcanzaba el rango de exsanguínea transfusión, porque si no le tendrían que hacer exsanguínea transfusión. ¿Cuál sería el manejo? Le ponen inmunoglobulina. Si ya alcanzan el rango de exsanguínea transfusión, tienen que hacer la exsanguínea transfusión. ¿Cómo se pone la inmunoglobulina endovenosa humana? Se pone inmunoglobulina endovenosa humana
0.5 gramos por kilo. Supongamos que el bebito pesa 2 kilos. 2 por 0.5, 1 gramo. ¿En cuánto tiempo? En 4 horas. Volviendo entonces. ¿Ok? Solo está indicado en casos de isoinmunización. Nada más. Tiene que haber anticuerpos de por medio. Si no tiene que ver con anticuerpos la causa, no se pone. Igual que existe este intervalo de 50 aquí, este es el intervalo de 50 acá. 220. Escenarios con ese 220. Uno, que al bebito, mi bebito ahorita, está histérico y le mido su bilirrubina, su primera vez de bilirrubina para ver si requiere fototerapia o no, y está aquí, en este intervalo. En este intervalo yo puedo considerar o no el uso de fototerapia. Si el bebito tiene riesgos para que la bilirrubina suba rápidamente, un cefalohematoma gigante, es incompatible, la mamá es O y el bebé es A, o tiene una esferocitosis congénita, o tiene deficiencia de glucosa desogenasa, o lo que ustedes quieran que haga muy probable que esa bilirrubina siga subiendo, yo puedo considerar el uso de fototerapia. Mejor lo inicio antes de que esto empeore y luego lo tenga para exsanguíneo. Me viene después de 2 días para exsanguíneo, va a ser más complicado para el bebé, para mí, para todo el mundo. Entonces, mejor lo inicio. Entonces, yo puedo considerar fototerapia si el bebé tiene riesgo de que su bilirrubina vaya a subir. ¿Debo considerar la edad gestacional como riesgo? No, para eso está la tabla. Estoy entregando una tabla de 37 semanas, así que eso ya está considerado acá. Pero si el bebito tiene signos, algún factor de riesgo para que la bilirrubina suba, le debo tratar. Puedo tratar, no es obligatorio. El otro escenario para el que sirve este intervalo es este. Yo tengo mi bebito con fototerapia y su bilirrubina va bajando. Va bajando. ¿Cuándo suspendo la fototerapia? ¿Lo suspendo cuando llega aquí? No. Si el bebito está en fototerapia y ha ido mejorando, lo debo suspender cuando la bilirrubina baje de aquí. Debe estar por debajo de más de 50 microgramos de la línea de fototerapia, porque si no hay el riesgo de rebote. Yo suspendo fototerapia aquí y con las horas mi bebito regresa acá y yo ya le di de alta y nadie se entera y de nuevo está para fototerapia y con riesgo. Entonces debo tener un margen de seguridad y ese margen de seguridad son 50 micromoles por debajo de la línea de fototerapia. Para suspender un bebito que estaba en fototerapia y que ha tenido un buen descenso, la bilirrubina tiene que estar 50 microgramos por debajo de la línea de fototerapia. Entonces sirve para 2 cosas esa línea de 50 microgramos de bajo. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque yo no. Nos vemos otro día, y por otro día quiere decir el jueves. Ese día expone su grupo de compañeros. Si exponen relativamente breve, podemos seguir conversando cositas. Si no, hasta ahí nomás. Y el día viernes, no sé qué me toca. ¿Tienes mi rol, doctora? El viernes, ¿qué me toca? ¿De guardia?